Bueno, vamos con el ejercicio 1 de 2012. Ya estamos en 2012, madre mía, cómo pasa el tiempo. Madrid, física. Un ejercicio bastante fácil, pero que fastidia. O sea, es como que es un caso muy sencillo, pero lo han puesto para que salga una expresión muy fea. Pero el caso es sencillo, ¿vale? O sea, está muy simplificado y realmente podría quedar mucho peor, pero como, bueno, al final meten ahí alguna cosilla para que no sea tan sencillo. Dice que sobre la garganta de una polea de radio R se va a colocar un hilo flexible, lo de flexible no sé muy bien a qué viene, de longitud L más pi r de densidad ρ. De hecho dicen que es flexible, pero ni te dan la constante de elasticidad, ni tienes ninguna forma de utilizar que es flexible para nada, ni te preguntan nada pasado ya el momento en el que podría estirarse, o sea que, bueno, es flexible, pero vale. Supongo para liar. En los extremos del hilo, bueno, lo que importa es que es de densidad ρ, o sea, es un hilo que tiene masa, y al ser un hilo que tiene masa va a tener peso y va a influir. En los extremos del hilo cuelgan dos masas M y M', la mayor de ellas M' se encuentra al principio en la posición más alta, desde el diámetro horizontal de la polea, y desciende hacia su posición más baja, a la que llega con una velocidad v. Importante que me dicen que llega a su posición más baja, x igual a L, o sea, la cosa es que yo tengo una polea en la que tengo mi masa inicialmente aquí, y un hilo que mide L más pi r, o sea, más medio diámetro, ¿no? Esto es pi r, y esto es L, y aquí está mi otra masa, esta es la situación que tengo inicialmente, ¿no? Y me dice que la velocidad máxima m la alcanza, la velocidad en la posición más baja la alcanza cuando esto está en L, ¿no? O sea, digamos que tomamos esto igual a 0, que inicialmente su velocidad es 0, nos dice que calculemos la velocidad de la esta cuando esté aquí, de la masa cuando esté aquí. O sea, que el hilo en ningún momento se va a extender, ¿vale? No sé, me parece un poco extraño. En fin, me dicen que calculemos en función de la posición de la masa M', que es la que vamos a denotar X, o sea, lo que baje esta masa M hacia abajo es lo que vamos a llamar X. Y nos piden que calculemos lo primero, la aceleración del sistema. ¿Vale? Suponiendo que la polea no tiene masa ni existe rozamiento en ella. Vale, si no existe rozamiento en la polea, no puede rotar, porque la única forma de un objeto que tiene de rotar es mediante fuerza de rozamiento, que se hace a una distancia del radio, ¿no? Del centro de giro. Entonces, si no tiene rozamiento, no rota. Si no rota, me da igual la masa, o sea que lo de que no tiene masa, me hubiera dado igual con decir que no tiene rozamiento, ya me hubiera valido lo mismo, me da igual que tenga masa que no, ¿vale? La cuestión que ¿qué es lo que está haciendo entonces aquí la polea? Pues nada, absolutamente nada, ni pincha ni corta, porque no rota, además no hay pérdidas por rozamiento, entonces simplemente el hilo pues va por ahí y baja por aquí, ¿vale? Y la correa ni pincha ni corta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos la fuerza de la masa M' que tira para abajo, la fuerza de la masa M que tira en la otra dirección y la fuerza del hilo que en este caso en la posición inicial también tira en la otra dirección, ¿no? Pero que a medida que se vaya moviendo, pues aquí más parte del hilo va a ser parte del peso que tira hacia abajo y menos parte del hilo va a ser del peso que tira en el otro lado de la cuerda, ¿no? O sea que a medida que avance esto, más va a acelerar porque más va a pesar en este lado. No sé si se ha entendido la idea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí, con alguna salvedad, esta masa, como la hemos llamado M, no la voy a llamar M, lo voy a llamar masa total. ¿Vale? Masa total del sistema por aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos aquí? Pues las positivas, en principio, las que van a hacer que esto se mueva, son el peso de la masa M', que es M'G, y también la parte del hilo que esté en este lado. En principio va a ser 0, pero luego va a ser básicamente X, ¿no? Dependiendo de la posición de M', va a ser básicamente X. Entonces, ¿cuál es el peso de este hilo? También depende de G, ¿no? Es su masa por G. ¿Cuál es la masa de este hilo? Me han dicho que su densidad es ρ, ¿no? Y la longitud que cuelga de este hilo, ¿no? O sea, la masa por la longitud que cuelga del hilo. Esto va a ser la densidad por la longitud que cuelga del hilo, esto va a ser la masa del hilo. Bien. En este caso, la parte del hilo que está en este lado, que es positiva, que vamos a considerar positiva, es simplemente ρ por X por G. ¿Verdad? Porque va a ser ρ
rho por x, esta es la masa del hilo que va a estar en este lado. Y luego en el otro lado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el peso de esta masa m y vamos a tener el peso de este trozo de hilo. Ese trozo de hilo va a tener la misma densidad, pero va a tener una parte L menos X, ¿verdad? O sea, inicialmente va a tener L y luego a medida que aumente X, pues va a disminuir la parte que tenemos aquí, L menos X. Y estas van a ser las fuerzas, dos que van a tirar desde este lado, dos que van a tirar desde este otro lado, y por lo tanto es como si tuviéramos un tirasoga, unos tiran de un lado, otros tiran del otro, al final se va a mover hacia el lado que más tire, ¿no? Y esto tiene que ser igual a la masa total por la aceleración. La masa total la podemos calcular muy sencilla, masa más masa prima más la masa del hilo. La masa del hilo no es ni esta, no es la que está en un lado ni la que está en el otro. La masa del hilo es toda la masa del hilo, es decir, ρ por L más pi r, porque el hilo también tiene esta distancia pi r. Vale, lo único a lo mejor un poco extraño aquí. Y ya está, esto es todo, o sea, es que no tiene más misterio. ¿Cuál es la aceleración de nuestro sistema? Porque aquí todos los puntos van a acelerar con la misma aceleración. Va a ser g factor común, abajo m más m' más ρ por L más pi partido por r, y arriba pues todos estos términos que más o menos los podemos ordenar un poco. Los positivos, m' más, bueno, en realidad mejor que los positivos, m' menos m, y luego los que dependerán de x, ¿no? O sea, menos ρl, y luego el que depende de x, que es más ρx y más ρx, o sea, más dos veces ρx. Bien. O sea que depende de la x a partir de este término de aquí nada más. Esta es la aceleración en función de la posición de mi sistema. Sinceramente, bastante fácil, porque no hay que considerar rotación, no hay que considerar absolutamente nada, salvo que el hilo pesa. Y queda una expresión muy fea, pero realmente es que no hemos aplicado más que la ley de Newton, segunda ley de Newton, sencillísima. O sea que hay 4 fuerzas igual a masa total por aceleración. Bien, ¿qué me piden en el apartado B? Me piden primero calcular la velocidad y segundo calcular las tensiones en estos dos puntos. Este punto le llaman A y este punto le llaman B. Bien, las tensiones vamos a dejarlas para luego, vamos a empezar con la velocidad. Las tensiones son un poco pereza, igual si me siento un poco perezoso lo planteo y os dejo que lo despejéis. Es que son un poco feas. La B, vamos a empezar por la velocidad. Lo primero, la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Vale, entonces aquí voy a hacer un truco de estos de los físicos que espero que me maten. No sé justificar por qué, pero claro, si multiplico y divido por el diferencial de x y lo reordeno de este modo, dv dividido por dx y dx dividido por dt, pues verdad que dx dividido por dt, o lo que varía la posición con lo que varía el tiempo, claro, es que eso no son cantidades. Bueno, si son cantidades, bien, si son diferenciales, mal. Pero supongamos que son cantidades, ¿no? Dx dt es la velocidad. Lo que varía la posición entre lo que varía el tiempo es la velocidad. Entonces aquí lo que me queda es la derivada de la velocidad con respecto de la posición por la velocidad. Esto es la regla de la cadena, ¿no? Como la velocidad depende de x, como la velocidad depende de x, ¿no? Pues podemos ponerla de este modo. Bien, y ahora por una parte tenemos que la aceleración es este bicho que depende de x, y por otra parte tenemos dv por v. Así que vamos a tener que integrar a de x, y aquí vamos a tener que integrar v de v. Y es una integral de variables separadas. Aquí tenemos las x, aquí tenemos las v's. Aquí va a quedar v cuadrado, porque v inicial es 0, ¿no? O sea, va a quedar esta integral, va a ser integral entre v y 0, de v, ¿no? Que es v cuadrado menos 0 cuadrado, o sea, v cuadrado, ¿vale? Así que, realmente, ¿cuál va a ser la velocidad? La velocidad va a ser la raíz de esa integral de ahí. La raíz de esa integral de ahí. Vamos a hacerla por aquí arriba. Vale. Sería velocidad igual a la raíz, square root, de esa integral. Vamos a meter la integral, g, y vamos a separarlo en las partes que dependen de x y en las partes que no, ¿no? O sea, vamos a tener una parte aquí, m' menos m menos ρl, todo ello, partido por, vamos a llamarlo la masa total, ¿vale? Para no escribir tanto, que es todo eso. Y luego la parte que depende de x, más
2 rho x partido por la masa total. Y esto diferencial de x. Y esto es a lo que vamos a hacerle la raíz, ¿vale? Perdón, tenemos que integrar y eso es a lo que vamos a hacer la raíz. Vale, pues vamos a integrar eso que no depende de x, va a ser simplemente eso mismo por x, y esto que depende de x va a ser x cuadrado partido por 2, que con el 2 de adelante se me va a ir, es una integral sencillísima, ¿no? O sea, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de g, que multiplica a... Por cierto, esto lo he puesto mal, ¿no? Esto aquí. Vale. G que multiplica a m' menos m menos rho L partido por la masa total x más rho x cuadrado partido por la masa total. Y ya está, esa es la velocidad. Como no me dan ni un dato ni ninguna historia, perdón que se desenfoca un momentito. Como no me dan ningún dato, ninguna historia, pues no puedo hacer mucho más. Esto es la velocidad. Bueno, esta es la velocidad en función de x. Y ahora me pedían calcular, como dije, las tensiones. Vale, para calcular las tensiones voy a hacer una, yo creo, y la otra la dejamos porque es exactamente la misma historia. Pero con las fuerzas que hay aquí. Entonces, para calcular la tensión en el punto B, lo que hay que tener en cuenta es que aquí va a haber, en este lado, ¿vale? Estoy tratando de este lado. En este lado va a haber dos fuerzas que tiran para abajo. Una va a ser m'g, la masa de esa masa, o sea, el peso de esa masa. Y luego también va a ser la parte del hilo, o la parte del peso del hilo que está en ese lado. Es decir, rho por la parte del hilo que está en ese lado, x por g. Y luego, por otra parte, aquí va a haber una tensión, que es la tensión que vamos a tener en este punto, ¿verdad? Y al final, esta suma de fuerzas tiene que ser la masa por la aceleración. O sea, aquí ningún punto de este hilo se mueve distinto. Todo este hilo acelera con la misma aceleración. Aquí es donde a mí me raya un poco lo de que el hilo sea extensible, porque a lo mejor considerando que el hilo sea extensible, no acelera igual en cada punto, ¿vale? Pero, como no me dicen la forma de que en la que yo tengo que considerar que el hilo es extensible, pues se me hace un poco difícil de hacer otra cosa que no sea esto, la verdad. Total, como tiene la misma aceleración que el resto del hilo, vamos a dejarlo ahí, esto es igual a la masa total por la aceleración. La suma de fuerzas igual a masa por aceleración. La aceleración la tenemos, la masa total la tenemos todo, podemos despejar la tensión B sin ningún problema. La tensión B se va para allá, lo demás pasa para allá restando. Entonces la tensión en B va a ser la masa total, que no la voy a poner entera, lo siento. Bueno, como va restando lo voy a poner al final, ¿vale? Va a ser m' más rho x, todo esto por g, y luego menos la masa total por la aceleración, que lo mismo, no la voy a poner entera porque es un bicho. Así que esta es la tensión en B. Si queréis sustituirlo, pues lo sustituís. Yo paso. La misma idea se puede aplicar aquí. ¿Verdad? Aquí va a haber el peso mg, el peso de este trozo de hilo, que habíamos quedado que era rho por L menos x y por g. Y luego hacia el otro lado va a ir la tensión que haya en el punto A. Pero se va a cumplir exactamente lo mismo. Hacia el otro lado va a ir la tensión que está en A y esto va a tener que ser igual a la masa total por la aceleración. Así que la tensión en A se saca exactamente igual que antes. G que multiplica a m más rho L menos x y luego menos masa total por la aceleración que depende de x. Como vemos, no son exactamente iguales, porque estas partes son idénticas, pero estas no, ¿verdad? Esto va a ir aumentando a medida que aumente el tiempo, a medida que pase el tiempo. Esto va a ir disminuyendo a medida que disminuye el tiempo. Es decir, la tensión en B y la tensión en A van a ir variando. Obviamente, si aquí la tensión va aumentando, es que el hilo se va a ir estirando más. Y si aquí la tensión va disminuyendo, es que el hilo se va a ir estirando menos. Entonces, no me gusta nada eso de que me digan que el hilo es extensible, porque no tengo nada más para considerarlo, no me han dicho nada más. Pero evidentemente aquí lo que está claro es que al haber una diferencia de tensiones y ser el hilo extensible, pues se va a ir contrayendo en un lado y extendiendo en el otro. Pero no me dicen cómo lo puedo considerar, así que yo creo que así lo dejo yo. Espero que os haya sido útil y nada, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!